Pero me gustaría, bueno, a partir de esto, este reporte que hacemos un corte de lo que se ha realizado, hacer una actualización de todos los datos que la universidad ha estado dando seguimiento y poder contextualizar a los jaliscienses en qué momento estamos de la pandemia para poder tener mucha claridad en la toma de decisiones, cuáles son las más convenientes para cuidar la salud, como siempre lo hemos dicho, que es lo primero. Entonces, si podemos seguir con la presentación. Bueno, aquí es una gráfica desde el primer día, y quisimos poner esta gráfica porque la universidad nunca engañó a nadie. La universidad desde el primer día dijo que el éxito de la estrategia que estamos implementando en Jalisco justo iba a ser tener una pandemia como la línea verde que estamos planteando y evitar justo la línea roja o la línea naranja, ¿no? Efectivamente, lo que planteamos desde el primer día, desde que la universidad decidió suspender clases y desde que la universidad sugirió cómo atacar esta pandemia, lo que se intentó es que nuestra curva, como se decía en esa época, se achatara, o sea, que fuera una curva mucho menos pronunciada que la que se estaban viendo en los países que estaban viviendo un drama, en ese momento Italia, España y Corea. Y lo que intentábamos era hacer toda una estrategia para no tener una curva como la roja y tener una curva como la verde. Pero desde el principio dijimos que el éxito requería más tiempo, pero el tiempo salva vidas. ¿Cuánto hubiera dado Italia o España por tener los 3 meses que Jalisco ha tenido? Y eso quiero recordarlo porque a veces pareciera que el éxito es salir pronto de la pandemia sin importar cuántos contagios o cuántas muertes. Y el éxito es salir de la pandemia con la menor cantidad de fallecimientos. Y eso solo se logra recorriendo el pico más alto de la pandemia en el tiempo. Entonces, quisimos graficar aquí cómo la línea roja fue los casos como se dieron en España, en Italia, o como se está dando en la Ciudad de México. La Ciudad de México está viviendo una pandemia, digamos, con la curva roja. Y Jalisco trabajó para tener una pandemia como la curva verde. ¿Pero qué significaba esto? Que la diferencia de tener el pico en abril-mayo a tenerlo en julio-agosto, pues significaba un esfuerzo, un sacrificio de aislamiento y significaba también efectivamente un sacrificio económico. Y eso, la ganancia era que íbamos a tener menos contagios y íbamos a tener menos fallecimientos. Y yo lo primero que diría es un llamado a todos los jaliscienses a que recordemos la apuesta que hicimos. Y la apuesta sí era a que esta pandemia fuera más lenta en Jalisco, a diferencia de otros lugares del mundo, pero que fuera con mucho menos contagios y mucho menos pérdidas humanas. Entonces, esta es la primera que quiero decir. Espero que los jaliscienses sigamos apostando a una pandemia como la línea verde y no una pandemia como la línea roja o la naranja. Pasamos a la que sigue. Lo segundo que queremos decir es que debemos de distinguir muy claramente para no hacernos bolas, digamos en lenguaje coloquial, y esto me parece la clave del mensaje que queremos dar el día de hoy. En una pandemia hay un solo rojo, hay un solo punto rojo, pero hay 2 puntos naranjas, ¿no? El naranja cuando la curva va subiendo y va en ascenso, y el naranja cuando la curva va en descenso. Y en cualquier punto en naranja podemos tener indicadores igualitos en mortalidad, en cantidad de contagios, en camas ocupadas. O sea, podemos tener en el naranja el ascenso y en el naranja el descenso los mismos indicadores. Pero cuando el naranja está en ascenso o está en descenso, los protocolos y las decisiones públicas son totalmente diferentes. En nada se puede comparar las decisiones que se deben de tomar cuando el naranja va en ascenso a cuando el naranja va en descenso. Entonces, lo primero que queremos decir es que se nos diga que México o que Jalisco está en naranja, no nos dice nada de inicio, porque tomar las decisiones de un naranja en ascenso o de un naranja en descenso es totalmente diferente. Pasamos a la que sigue. Aclarando esto, lo que queremos decir es que el gobierno federal decidió retirar estos datos, los triángulos y los cuadritos, del mapa federal hace 10 días. La última vez que lo pudimos ver fue con el corte del 15 al 21 de junio, o sea, el 20 de junio del 2020 fue la última vez que apareció este mapa en la presentación del subsecretario Gatell. Y diríamos que es importante que regresen este mapa, porque este mapa con los triangulitos, lo que nos dejaron fue el mapa de México, pero quitaron
los triangulitos que indican si el naranja va hacia el rojo o si el naranja va hacia el amarillo. Pero al desaparecer este dato, hacen creer que hay un solo naranja y eso reduce la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, el gobierno federal presentaba el mapa así y presentaba la curva tal cual como se los enseñamos en la gráfica anterior, en donde hay dos naranjas, ¿no? En donde la fase crítica es roja y se puede medir la fase activa, pero la fase de aceleración es muy distinta a la fase previa del naranja, de la fase crítica. Entonces, distinguir entre un naranja que va hacia rojo y un naranja que va hacia amarillo es clave. Entonces, diríamos que lo que urge, antes de pensar que este tablero federal está bien, y lo que hicimos es no puede estar bien ningún semáforo que solo tenga un naranja. Tenemos que tener un protocolo para el naranja el ascenso y el naranja en el descenso. Pasamos a la que sigue. Les queremos poner algunos ejemplos que trabajamos de cómo se tomaron las decisiones en otros lugares del mundo. Podemos ver España, ese caso crítico de esa curva que nosotros no quisimos, que no le apostamos a tener, una curva muy pronunciada, que efectivamente hace que el aislamiento dure menos. Y a lo mejor mucha gente, ya el cansancio de este aislamiento y el agotamiento económico, que también la universidad, queremos decir que somos muy sensibles ante la realidad económica de México, y lo hemos dicho con mucha claridad, nunca hemos querido, creo que hemos sido muy sensibles a entender que la economía mexicana no es igual que la economía de ningún país de Europa y que debemos de tener diferencias en la toma de decisiones, porque nuestro gobierno federal decidió no apoyar un plan de reactivación económica con billones de dólares como se hizo en otros lugares del mundo, y eso claro que cambia la situación. Y también la universidad ha sido sensible de que independientemente que en el papel o en la teoría sea muy fácil decir quédate en casa, en la realidad las pérdidas de unidades económicas, la muerte de unidades económicas es algo que también nos preocupa. Ponemos primero la vida humana y después hemos tratado de considerar la vida de las unidades económicas. Entonces sí quiero aclarar que la universidad ha sido muy sensible de entender que la economía de estos países que vamos a platicar ahorita no es igual a la economía mexicana y que tenemos que ser sensibles ante este contexto. Pero en esta gráfica ustedes pueden ver cómo se comportó en España y fíjense, el 26 de abril es el punto que estamos marcando con línea punteada. Cuando se da la reactivación económica, digamos que ya estaban en una fase de descenso total y ni siquiera se reabrió en la fase naranja, se reabrió hasta la fase verde de descenso. Y vamos a ir viendo cómo hay un factor común que irán viendo en cada país, que a partir del punto en que se abre, ya cuando viene en descenso, siempre hay un repunte pequeño. Ese repunte nunca va a ser igual si reabres la economía cuando los casos van bajando, así lo abres cuando los casos están subiendo. Sin duda ese pico que van a ver que se da en cada país cuando se reabre la economía es mucho más pronunciado si lo abres en la parte naranja de ascenso, así lo abres en la parte verde de descenso, y eso cambia totalmente el panorama. Ahí está España, pasamos a otro ejemplo igual. Pueden ver Italia, los casos más dramáticos, los que no tuvieron tiempo de reaccionar, y aún así con toda esa crisis, el 18 de mayo reabrieron, pero es en fase verde de descenso. Pasamos al que sigue. Alemania, igual, el 18 de mayo abrió en una fase de descenso. Pasamos al que sigue. Y ahí está México. Nosotros estamos abriendo en la fase roja de ascenso. Y nosotros, y quiero ser muy claro, hemos coincidido en una reapertura con mucha gradualidad de las unidades económicas porque entendemos la realidad socioeconómica de nuestra gente. Entendemos a la jefa de familia que tiene su peluquería y que no soportaba un día más tener su negocio cerrado y que, bueno, ese padre de familia, pues claro que está dispuesto a jugársela, a salir a trabajar, y entiendo cualquier padre de familia que no tenga condiciones de llevar alimento a su casa, que va a salir a trabajar y nosotros tenemos que crear las condiciones para que salga a trabajar. Y creo que la universidad, en toda la postura que hemos tenido en la mesa económica, ha sido considerando a ese padre o madre de familia que tiene que salir por el alimento de sus hijos. Y eso lo seguiremos haciendo. Pero nunca perdemos de vista la realidad en la que la pandemia se encuentra. La realidad es que la pandemia se encuentra en fase roja ascendente. Y en el caso de Jalisco, si nos ponen en naranja, decir claramente, es naranja ascendente, no es naranja descendente. Pasamos al que sigue. Aquí intentamos graficar todos esos juntos, son los datos anteriores en una gráfica para que entendamos
cómo y cuándo se reabrieron las economías en Alemania, Italia y España, y cómo nosotros estamos abriendo nuestra economía en una clara curva ascendente, ¿no? Entonces creo que esto grafica la sensibilidad que tenemos que tener y que hemos dicho en la universidad, lo que tengamos que abrir, que sea con la máxima gradualidad posible, que sea lo más lento posible, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, algo que le pediríamos al gobierno federal es que nos aclare. Lo primero es lo que ya dijimos, tiene que haber dos naranjas y tiene que haber decisiones muy diferenciadas entre uno y el otro. Y lo segundo es que cada fase tiene que evaluarse lo anterior, o sea, en una fase en donde vamos dando pasos hacia adelante y donde están vidas de por medio, antes de dar cualquier paso hacia adelante tienes que evaluar la parte anterior. Entonces lo que nosotros queremos plantear es que antes de dar cualquier paso, de pasar a cualquier fase diferente, debemos de tener muy claro lo que se aprobó en la fase anterior. Y para eso tenemos que poder evaluar cuántos casos positivos se dieron a partir de lo que se reabrió en la fase anterior, cuántas pruebas se realizaron, porque condicionamos y se hizo en Jalisco que esta reapertura económica fuera con muestreos aleatorios a todas las empresas, pero necesitamos tener los resultados de cuántas pruebas se han realizado, los porcentajes de positividad de esas pruebas, la vigilancia a los casos positivos y sus contactos, todo el seguimiento epidemiológico que en Jalisco sí se está haciendo y que en el país no se está haciendo, los niveles de aislamiento. Y bueno, lo otro, esas son medidas que en cada fase tenemos que tener muy claro esto para poder decidir si avanzamos o retrocedemos. Y los protocolos sanitarios, o sea, realmente se están cumpliendo. El personal de las empresas que se están habilitando sí están usando su equipo de protección personal. Sí está habiendo vigilancia a las empresas para cuidar todo esto. En dónde se están contagiando y si ha habido contagios, tenemos que dar un seguimiento epidemiológico si las personas se contagiaron en su empresa ya o en el transporte. Y todos esos datos que deben de estar previos a cualquier toma de decisiones de avanzar. Y bueno, pues también por último tenemos que saber si ha habido sanciones, recomendaciones a empresas, si ha habido clausuras, para que se sienta el peso de la autoridad y que se sepa que todos los protocolos y las medidas que condicionan la apertura económica pues no son de papel, que tienen que cumplirse y que tiene que garantizarse el cumplimiento. Me queda claro que el Estado no tiene una capacidad para vigilar todos los negocios cada minuto de todas las unidades económicas, pero creo que sí tenemos que garantizar que haya revisión de este cumplimiento. Pasamos a la que sigue. Y bueno, recordar un poquito y actualizar los datos de cómo estamos, ¿no? Ahí están todos los estados del país en gris, digamos, para hacer un comparativo. Y lo que quiero destacar de esta lámina es recordarle a todos los jaliscienses que estamos haciendo bien las cosas, que Jalisco es un estado que es verdaderamente admirable a nivel internacional su comportamiento, y quiero recordar lo bueno también, porque a veces pareciera que hoy lo bueno solo es salir rápido y no lo bueno es salvar vidas, y eso me parece que tenemos que retomar. Veamos a Jalisco en el contexto nacional. En los casos acumulados por 100,000 habitantes, comparamos con la Ciudad de México porque es el único estado comparable a Jalisco. Tienen la cantidad de vuelos internacionales similar, de viajeros internacionales que tiene Jalisco con la Ciudad de México, cantidad de habitantes, digamos que es comparable en esa medida, y por eso el diferencial de cómo la Ciudad de México tiene 483 casos acumulados por cada 100,000 habitantes y Jalisco 65, pues eso se logró no por una coincidencia, se logró por una estrategia, y una estrategia diferenciada a la federación. Entonces hay que alinearnos a la federación cuando la federación esté proponiendo cosas que salva vidas. Y nos hemos desalineado de la federación cuando Jalisco ha considerado que no es lo mejor alinearnos. Y honestamente, alinearnos en este momento al semáforo federal, a mí me parece que no es correcto y que no es lo que más le conviene a Jalisco. Para nosotros, abrir cines, abrir teatros, yo quisiera recordar que en el plan de Jalisco, los centros culturales y museos estaban en fase 5 para reabrirse. Los centros recreativos estaban en fase 6, las escuelas en fase 7, los expos, congresos y convenciones eran fase 10. Ese plan que tenía la mesa de reactivación económica es el correcto. Y el llamado que yo quisiera hacer el día de hoy
es a que la mesa económica reconsidere regresar al plan que nos propuso el gobernador Enrique Alfaro y que estaba discutiéndose en la mesa económica, y no hacer caso a las fases que nos está dando el gobierno federal, en donde en fase naranja, y comparado con nosotros que estamos en fase cero, estamos tomando decisiones que en el plan Jalisco y en lo que habíamos discutido en esas mesas de trabajo estaban en fase 5, 6 o 7. Entonces yo lo único que diría es, para poder seguir con ese nivel de éxito como el que está en esa gráfica, necesitamos seguir con el plan Jalisco. Hay que coordinarnos en las cosas buenas y hay que descoordinarnos en las malas decisiones. Y creo que ese ha sido hasta hoy el éxito de Jalisco, y simplemente se lo quiero recordar a la mesa de reactivación económica, que teníamos ya un plan muy bien diseñado en Jalisco. No nos salgamos de él, no caigamos en la tentación de alinearnos a unas fases que no clarifican el ascenso y el descenso y que no nos garantizan mantenernos. Si hemos hecho las cosas bien es porque Jalisco ha tomado esas decisiones, y veamos ese comparativo. Pasamos. Bueno, y un último dato que está ahí abajo. La Ciudad de México tiene 5,656 defunciones al día de hoy. Jalisco tiene 492. Son 5,164 vidas las que hemos salvado en Jalisco. 5,164 vidas que hemos salvado descoordinándonos y coordinándonos, tomando las mejores decisiones, poniendo la salud primero y la economía después, pero también preocupándonos por la economía. Si queremos seguir salvando vidas, tenemos que seguir tomando las mejores decisiones. Pasamos al que sigue. Ahí estamos comparados, para ser más gráficos, el mismo dato anterior, pero comparándonos con los 5 estados que más casos tienen. Y podemos ver cómo la diferencia es abismal, a pesar de que ya llevamos un mes que rompimos el aislamiento. Los niveles todavía de lo bien portado que fuimos al inicio nos siguen haciendo un estado con muchísimo margen de maniobra, pero que no lo podemos jugar tan fácil. Pasamos al que sigue. Casos activos por 100,000 habitantes, podemos ver también cómo es el comportamiento. Esto está con datos federales, pero podemos ver cómo Jalisco sigue bien rankeado por todo lo que hemos hecho bien. Pasamos a la que sigue. Y esto me parece muy importante. Hicimos un análisis semana por semana, porque hemos visto que con el análisis diario los domingos son muy atípicos a los martes. Los sábados y domingos no hay captura de datos, y eso hace parecer como que hay pocos casos, pero realmente es un tema, digamos, administrativo, burocrático. Y los lunes o martes vemos como repuntes muy altos. Entonces lo que hicimos fue consolidar por semanas para que haya de domingo a lunes una acumulación de casos, y podemos hacer un análisis semana por semana. Entonces podemos ver cómo del 18 al 24 de mayo, que es cuando empezamos a romper los niveles de aislamiento del 60% en Jalisco, todavía teníamos 555 casos por semana. Eso representó en ese momento el 6% de los casos. O sea, la semana del 18 al 24 de mayo tuvimos 555 casos, el 6%. Y en defunciones acumuladas fueron 26, también significó el 6%. Pero ahí rompimos el aislamiento. Ese aislamiento que iba a generar más contagios, iba a generar más defunciones a futuro. Y vemos cómo se reflejan 15 días después. Porque si vemos ya la semana del 1 al 7 de junio, es cuando se empiezan a reflejar los casos y los fallecimientos, las defunciones del rompimiento del aislamiento del 18 de mayo. Y vemos cómo crecimos de 555 casos por semana a 1,712. Y los defunciones de 26 a 98. Y nos brincamos hasta la semana anterior, del 15 al 21 de junio, como ya subimos a 2,315 casos por semana. Eso es el 26% de los casos, y 126 defunciones, o sea, 27%. Pero en acumulado, para que nos demos una idea, desde marzo que empezó esta estrategia, tuvimos de marzo a mayo el 30% de los casos de contagios y el 31% de las defunciones en todos esos meses. Si sumamos solo junio, y ese es el dato que está ahí, en junio, en solo las semanas que llevamos de junio, son 6,219 casos y 318 defunciones. O sea, en un solo mes, en 3 semanas de un mes, tuvimos el 70% de los contagios y el 69% de las muertes. Y podemos ver claramente cómo se reflejan, porque se rompió el aislamiento del 18 al 24 de mayo.
Y ese es el tamaño del crecimiento y el ritmo en el que estamos. Pasamos a la que sigue. Bueno, para clarificar todavía más esto. La primera columna, la casita azul, es los datos que presentamos desde hace meses. Si nos hubiéramos comportado con niveles de aislamiento del 60% desde el inicio de la pandemia, como lo hicimos hasta hoy, al 20 de junio, los pronósticos que habíamos dado y que fueron públicos, es que hubiéramos llegado con 5.081 casos de COVID. El panorama calibrado, que es la columna rosita, es el 30% ya del panorama calibrado con los datos actuales. Eso, si ustedes ven la tablita que presentamos hace semanas, no va a coincidir el dato del 30%, porque ya el 30% que vemos aquí es el calibrado. La casita azul, el 60% sí es las que presentamos desde el principio, la rosa ya es calibrado. Al calibrar la proyección matemática, nos dice que íbamos a llegar a 9.175 casos. En la realidad tuvimos 8.665. Entonces, nuevamente, la proyección matemática sigue muy cercana, una vez que ya calibramos el rompimiento del aislamiento, y eso nos da que si nos hubiéramos portado bien y hubiéramos seguido así, hubieran sido 5.081 contagios. Los casos reales, ya con los datos Radar Jalisco, que son los azules, son 8.665. O sea, tuvimos 3.584 casos que pudimos haber evitado. O sea, esos 3.584 casos son el diferencial del 60% de aislamiento al 30% de aislamiento, que es el que rompimos. Y el llamado es a regresar por lo menos a un 50% de aislamiento. Y ese será el esfuerzo de la universidad, y por eso al final les presentaremos una campaña, porque lo que queremos es seguir concientizando para regresar a por lo menos el 50% de aislamiento y dejar ese 10% que nos jugamos del 60 al 50 justo para la reactivación económica. Y la reactivación económica cabía en ese 10%, en bajar del 60 al 50, ¿no? Donde no cabe es cuando bajamos del 60 al 30. Ahí ya no dejamos margen para la reactivación económica. Pasamos a la que sigue. Bueno, aquí podemos ver ese mismo dato y con una poquita proyección hacia el futuro. La línea roja es la proyección que se tiene ya con los datos actualizados. Si seguimos con un panorama de 30% de aislamiento, podemos llegar a 15.572 casos. Si nos hubiéramos comportado desde el principio con aislamientos del 60, hubiéramos llegado al final de mes con 8.526. Y la línea azul son los casos reales. Entonces podemos ver cómo vamos, a partir del 17 de junio empezamos a tener una baja del comportamiento del aislamiento al 30%. Entonces hemos mejorado un poquito, o sea, lo que la línea azul nos dice que estamos un poquito mejor que el 30%, porque nos estamos alejando un poquito del 15.572, digamos, pero pues, estamos muy lejos del 8.526, que era el escenario óptimo en Jalisco. Entonces, son 7.046 casos los que podemos evitar, o los que pudimos haber evitado a final de mes. Ya es imposible llegar al 8.526 porque ya no tuvimos muchos días aislamientos del 60%. Ya nunca vamos a poder llegar al 8.526. Pero lo cierto es que entre más cercanos estemos a la línea verde, es que nos estamos portando mejor. Hay que alejarnos del 15.572 y hay 7.046 casos que pudimos haber evitado a final de mes. Es la misma lógica, pero ahora con defunciones. Entonces podemos ver cómo al 20 de junio, en la proyección, hubiéramos podido haber llegado con 275 fallecimientos. El panorama calibrado, nuestra proyección matemática, es que al 20 de junio íbamos a llegar con 497 y las defunciones reales es que fue 441. Entonces esto nos vuelve a validar que mejoramos, porque esto está calibrado al 30%. Quiere decir que sí hemos mejorado el aislamiento del 30%, debemos estar por encima ya de eso. Por eso hay una mejora de 56 casos en lo que calibramos contra las defunciones reales, pero aún así son 166 defunciones que pudimos haber evitado. Digamos que esas 166 defunciones sí ya son por no haber respetado el aislamiento. Pasamos al que sigue. Lo mismo, la lógica anterior, pero con el dato de defunciones. Entonces, al 30 de junio,
hay 382 defunciones que pudimos haber evitado. O sea, si seguimos con niveles de aislamiento del 30%, hubiéramos llegado con 844 casos a fin de mes. Afortunadamente, en defunciones, como ven, la línea azul, que son los reales, se está alejando cada vez más de la roja, y eso nos da muchísimo gusto. Entre más se acerque la línea azul a la línea verde, pues es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ese es el reto que tenemos, acercarnos más hacia la línea verde. Y bueno, pues esto nos habla de que podemos llegar a fin de mes con un escenario mucho mejor que el de 844, y eso dice que mejoramos el aislamiento, que ya no estamos en el 30%, sino que sí ha habido un cierto grado de conciencia. Pasamos a la que sigue. Y bueno, un poquito para dejarles proyecciones con el modelo ya calibrado. Como les decía, esto se calibró al 12 de junio, o sea, el 12 de junio se hizo un corte ya de la realidad con los casos reales y con los datos de Radar Jalisco. Esto ya está calibrado no con los datos federales, sino con todos los datos de Radar Jalisco, que nos reporta muchísimo más casos positivos que el modelo Centinela federal. Y bueno, pues podemos ir viendo cómo el 1 de junio el modelo se puede ir calculando, y hasta el 28 de agosto. Entonces, si vemos al 15 de junio, que es el último corte, podremos hacer otro el 30 de junio. El 15 de junio, la previsión era 6.980 contagios, de 6.980 a 7.370, y tuvimos 6.814 casos reales. Entonces, más o menos salió muy cercano. Y en defunciones 378, y las reales fueron 348. Afortunadamente fueron por debajo de la proyección. De seguir así, el 28 de agosto podríamos estar pensando en el escenario de 113.320 contagios y 6.210 defunciones. Entonces, digamos que ahorita el reto que tenemos los jaliscienses es pasar de 348 fallecimientos, que son las defunciones reales, a evitar que sean 6.210. O sea, tenemos que acercarnos más a una proyección de salvar vidas, de tener menos. No podemos llegar con 6.210 defunciones al 28 de agosto. Pero en caso de seguir con niveles de aislamiento del 30%, pues el panorama es cerca de 5.900 fallecimientos que podemos salvar si empezamos a actuar desde hoy, si tomamos las mejores decisiones desde hoy. Pasamos a la que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer la universidad? Sin duda, nosotros lo único que tenemos es nuestra palabra, lo único que tenemos es nuestra opinión, nuestro intelecto, nuestras instalaciones que hemos puesto al servicio del Estado, pero sin duda sabemos que nosotros no tomamos las decisiones, simplemente opinamos para que las decisiones sean lo que nosotros creemos que es lo mejor posible. Pero parte de lo que sí podemos hacer es seguir difundiendo cómo cuidarnos la población. Entonces, habíamos anunciado que la universidad iba a hacer una campaña muy fuerte de difusión de cómo cuidarnos. Ante esta realidad inevitable, donde reconocemos que México tiene que reabrir su economía en el momento que no es ideal, reconociendo esa parte, pues el aporte que quiere hacer la universidad es una gran campaña de cómo cuidarnos. Si puedes, quédate en casa, pero si tienes que salir porque tienes que llevar el alimento a tus hijos, creemos que debes de salir, pero debes salir cuidándote. Y esta campaña lo intentamos, y está en la Gaceta, y está el sitio web, www.gaceta.dg.mx/cuídate. Vamos a estar subiendo todos los manuales de una manera muy simple, muy sencilla, con un lenguaje muy coloquial para que sea entendible por toda la población, de cómo cuidarnos. Ante esto, creo que si tenemos que salir, hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces, pasamos a la que sigue. Tenemos Cuídate en Casa, que es toda una campaña que estaremos haciendo, y ahorita tenemos 3 guías de Cuídate en Casa, ¿no? Medidas preventivas, una guía para convivir con un paciente COVID, una guía de cómo alimentarte o cómo alimentar a una persona con COVID, y seguiremos subiendo guías, es Cuídate en Casa. Si no le vamos a poder dar servicio en el club de la universidad a todos los casos positivos, pero lo que sí podemos es los que no pueden aislarse en su casa, recibirlos en el club del UDG, como lo empezaremos a hacer a partir del próximo lunes, pero los que se tengan que aislar en su casa, darles una guía de cómo aislarse. Entonces, el 70% de los contagios se dan en casa, y tenemos que cuidar que quien se quede en casa a pasar su aislamiento lo haga de la mejor manera para evitar el contagio de sus familiares. El que sigue. En el transporte,
medidas preventivas de cómo cuidarnos en el transporte nos parece clave. Reducir el riesgo en el transporte público masivo, que es el que puede generar mucho contagio. Pasamos a la que sigue. En el trabajo, si ya eres de las personas que tienen que salir a trabajar, pues también hay muchos protocolos que pueden evitar la propagación del virus en las unidades laborales. Pasamos a la que sigue. En el hospital, ¿no? Es otra guía, medidas y recomendaciones para el personal de salud en la prevención del COVID, una guía para todo el personal médico. Pasamos a la que sigue. Y bueno, cuídate si tienes COVID, recomendaciones para quien sale positivo, ¿no? Cómo cuidarse. Pasamos a la que sigue. Entonces son ejemplos de todas las guías que se están desarrollando y habrá muchas más, se estarán montando en la página web y haremos una fuerte campaña de comunicación. Creemos que efectivamente en una fase de responsabilidad individual, la universidad entiende como su responsabilidad individual decir siempre lo que es académicamente honesto. Esa es la responsabilidad individual que tiene la UDG el día de hoy y independientemente de que se comparta o no la opinión de la universidad, lo correcto es decir lo que creemos, lo que académicamente es, lo que los datos científicos y la evidencia nos dice, y actuaremos siempre con esa responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad individual y les dejamos un video que les queremos compartir como inicio de esta campaña y habrá muchos más. Muchas gracias.